Hola, buenas tardes. Yo soy la psicóloga Alejandra y el día de hoy me gustaría hablarles acerca de las mentiras y los hijos. Realmente, dentro de una de las preocupaciones más habituales o latentes de los padres suelen ser precisamente las mentiras. ¿Por qué? Porque sabemos pues que estas pueden generar o provocar muchos conflictos, no solamente para nuestro hijo, sino también para todos los miembros de la familia, dependiendo de en qué situaciones, en qué momentos y qué tipo de mentiras utilicen nuestros hijos. Aquí lo importante a destacar es que realmente nuestros hijos llegan a mentir por diversos motivos. Realmente no hay un motivo exacto por el cual podamos decir mi hijo está mintiendo exclusivamente por esto, ya que puede deberse a una u otra situación o inclusive a varios de estos. Pero ¿cuáles suelen ser los motivos por los cuales mi hijo está recurriendo a las mentiras? El primer punto va a ser porque pues es lo que ven en casa. Realmente siempre les he dicho, los hijos aprenden por lo que es, de lo que están rodeados, aprenden por observación. Entonces, llega un momento en el que ellos ven que nosotros utilizamos las mentiras con el esposo, con otros hijos, con algún otro familiar, o los hacemos parte de esa mentira que yo como papá o como mamá estoy llevando a cabo. Entonces ellos van aprendiendo o van adquiriendo que pues el mentir realmente pues no pasa nada, es algo normal y que al final no existe ninguna consecuencia y que pues es algo que yo voy a poder hacer siempre. Entonces, pues básicamente eso es uno de los puntos principales por los cuales nuestros hijos empiezan a aprender a mentir. También, no solamente en el contexto familiar, sino también en el escolar. Realmente en ese entorno pues podemos ver que conviven con otros compañeros, con diferentes maestros. Entonces también pues nuestros hijos van a ir aprendiendo, van a ir visualizando que quizá algún compañero o compañera pues suele empezar a mentir con cosas prácticas desde su comida, desde sus útiles, desde muchas otras cosas o situaciones. Entonces, pues realmente eso es lo que también, si quizá también yo como papá no me doy la oportunidad de ver que esto está pasando, pues esto al final se va a seguir reforzando porque pues hay que destacar que tanto el entorno, pues lógicamente familiar, pero también el escolar, pues son los dos medios por los que nuestros hijos van a pasar mucho tiempo o va a ser su entorno más próximo. Es por eso que siempre es importante que podamos nosotros hablar con nuestros hijos y mencionarles lo importante que es ser honestos y ser sinceros, porque pues siempre van a haber consecuencias, así sea como muchas personas dicen es una mentira piadosa o es una mentira pequeña. Ojo aquí también con este punto, muchos papás suelen mencionar esto, ay, es que son mentiras piadosas, son mentiras necesarias, son mentiras, al final todo, de todos modos, sea pequeño o grande, no deja de ser una mentira, no deja de ser el que nosotros estamos recurriendo a mentir. Entonces, lo importante es que podamos nosotros visualizar qué es lo que está pasando y qué podemos hacer o cómo podemos manejar esa situación sin que primero nosotros como adultos caigamos en una mentira, para que también eso le podamos transmitir a nuestros hijos, que al final hay otras soluciones, hay otras maneras de manejar esa situación y que la primera no sea llegar a una mentira. Otro de los puntos que también muy importantes suelen nuestros hijos recurrir a mentir suelen ser por ser aceptados. Realmente esto está muy enfocado en una baja autoestima, en esas inseguridades que pueden estar manifestando nuestros hijos. Es por eso que es importante percatarnos de esas señales cuando visualizamos que hay un conflicto a nivel emocional en cuanto a su autoestima, en cuanto a esas inseguridades. En diversos videos pasados ya he mencionado acerca de cómo detectar estas inseguridades en nuestros hijos. Entonces, realmente es importante porque el hecho de que se cree esa necesidad de ser aceptados o de pertenecer a un círculo, entonces me lleva a mentir sobre cosas que ni siquiera quizás yo he llevado lógicamente a cabo y digo que sí, o que yo soy de cierta manera o me agradan ciertas cosas, aunque sea completamente lo contrario,
pero voy a mentir con ello solo para que me acepten. Y esto suele pasar mucho de primera instancia con los amigos y posteriormente también con la familia. O porque también visualizamos que quizá mi hermano o mi hermana es de alguna manera o tiene ciertas características en cuanto a hacer algunas cosas que a mí no me gusten y veo que a mi papá y a mamá le agradan, entonces yo voy a mentir y quizá me meto a hacer la misma actividad o empiezo a hacer las mismas cosas. Entonces estoy mintiendo ante algo que me agrada porque solamente quiero que desde la perspectiva de nuestros hijos también sea yo aceptado como lo es mi hermana o mi hermano. Aquí es importante también que si nosotros notamos que hay este conflicto o este punto con nuestros hijos de esas inseguridades, entonces podemos darnos la oportunidad también de poder llevar un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque lógicamente esto es lo que va generando que cada vez más las mentiras se vayan dando. Recuerden que inicialmente comienzan con unas pocas, pero posteriormente estas se van a ir va agrandando, cada vez van a ir a ser más hasta que también nuestros hijos no sepan qué hacer o ya cómo manejar todas estas mentiras, y eso también suele generarles problemas en cuanto a estrés o frustración porque ya no saben cómo manejar o esa situación se les salió de control. Esto lógicamente pues está enfocado o lo manejan dependiendo de la edad, desde niños pequeños, claro está, hasta adolescentes. Y también, ¿por qué no? Algunos adultos también podemos pasar por estas situaciones. Es por eso que es importante que nosotros podamos tener en cuenta ciertos aspectos como qué podemos hacer nosotros como padres para trabajar este punto de las mentiras con nuestros hijos. Como primer punto es identificar el por qué mi hijo o mi hija está mintiendo. Como les mencionaba, dos puntos o aspectos muy importantes que son los que más se suelen dar, los que les acabo justo de mencionar. Pero también pueden haber otros motivos. Entonces lo importante es que yo visualice primero y detecte el por qué mi hijo está mintiendo. 2, que yo pueda hablar con mis hijos y explicarle qué son las mentiras. Muchos niños recurren a hacer eso y ni siquiera saben realmente el significado o qué conlleva el mentir. No saben también las consecuencias de lo que eso implica. Entonces es por eso que es importante que podamos darnos la oportunidad de poder hablar con nuestros hijos para poderles explicar realmente qué son las mentiras y cuáles son las consecuencias que eso va a traerme, no solo para mí, sino también para las personas que me rodean o con las personas que yo esté utilizando esas mentiras, ¿ok? Realmente es importante que nosotros podamos darnos cuenta que muchas veces también suelen ser utilizadas porque quieren evitar castigos. Entonces ahí también es importante tener en cuenta que, último punto, el que nosotros quizá estamos utilizando algo, digamos, un estilo de crianza muy fuerte, vamos a definirlo, vamos a llamarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque quizá mi hijo ya sabe que si hace algo mal o pasa alguna consecuencia, yo lo voy a castigar de una manera muy severa. Entonces, ¿qué pasa? Inclusive pueden llegar a mentir para evitar la consecuencia de una acción que ellos ya llevaron a cabo. Entonces, al final, ¿qué están haciendo? Pues solamente están evitando una consecuencia. Por eso es importante que también nosotros podamos tener en cuenta de qué manera yo estoy trabajando este aspecto con mis hijos. Si las reglas son muy duras o si realmente los castigos que estoy utilizando son muy severos y que eso pues también al final influye de una manera negativa en el estilo de crianza y en la educación de mis hijos. Y pues bueno, con esto voy a finalizar el video del día de hoy y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.